Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Nuestro invitado de hoy es realmente un artista que crea e inspira a otros a crear arte con todo. Es el norteamericano Willie Colley, nacido en Somerville, New Jersey, que aún continúa viviendo y trabajando en ese estado. Estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Willie es un escultor, impresor y artista conceptual estadounidense contemporáneo. Pero recordemos un poco qué es el arte. Es un conjunto de expresiones materiales e inmateriales surgidas a partir de una inquietud, una idea, un sentimiento o una emoción de su autor. Y uno de los sentimientos que más influye es la angustia o preocupación por algo que en ocasiones tenemos todos los seres humanos, seamos hombres comunes, superdotados, genios, etc., ya sea que estemos sanos o enfermos. Si esta no es exagerada, a los estudiosos les agudiza los sentidos, les facilita las funciones cognitivas y promueve el aprendizaje y la búsqueda de soluciones. Todos lo vivimos en el caso de la pandemia del COVID-19, como en muy corto tiempo los científicos, ante esa angustia de tantas muertes y no tener la manera de evitarlo, encontraron rápidamente la vacuna. A los artistas esa misma angustia y o preocupación los estimula a adentrarse en lo desconocido, en el proceso creativo, se sumergen en la creación artística, en la pictórica, escultórica, poética, literaria, arquitectónica, de cualquier índole, en la cual encontramos que la angustia, tanto en sus niveles de salud normales como en sus niveles patológicos, al manifestarse en obras plásticas, puede generar verdaderas obras de arte, en las cuales se encuentra no solo el yo sufriente, sino la personalidad entera de quien las crea. Digo lo anterior pues porque indudablemente Willie extrae su propia herencia afroamericana y crea obras que celebran el arte y la cultura africanos y confronta a los espectadores con esa dolorosa historia de la esclavitud en los Estados Unidos. Además, su crianza por parte de su madre y su abuela en la década de 1960 también se nota que ha influido un poco o mucho de pronto en su trabajo, ya que el uso continuo de hierros en sus esculturas simboliza ese papel doméstico de las mujeres africanas durante este tiempo. Todos los objetos tienen una memoria y una historia propias. Entonces, si tienes un esclavo o simplemente un trabajador doméstico, es gente que trabaja por poco dinero. Sus objetos tienen un recuerdo de esa experiencia. La energía está en todo y cuando usas algo, tu energía también está en eso. Su trabajo combina referencias a objetos de consumo cotidiano y apropiación de imágenes africanas afroamericanas. Recordemos que él se especializó en artes visuales enfocadas en la cultura de la sociedad yoruba. Nuestro artista invitado es muy conocido por sus esculturas de técnica mixta, que se centran en las culturas de África Occidental. Willie está interesado mucho en ese concepto de unidad que él describe como esa repetición obsesiva de un objeto y logra un bloque de construcción con el que hace muchos otros objetos. Él ha sido aclamado mucho por la crítica al tomar objetos cotidianos y reimaginarlos como obras de arte complejas. Colley utiliza elementos domésticos simbólicos de toda índole, como planchas y secadores de pelo, en poderosas esculturas e instalaciones. Aquí precisamente estamos viendo estas esculturas de candelabros hechas con 6,000 botellas de agua en Express Newark. Willie presentó 2 esculturas similares a candelabros hechas con más de esas 6,000 botellas que les digo, en el emblemático edificio Han de la ciudad. Y decía él en ese momento, tenemos una crisis de las botellas de agua y una crisis del agua en general. El plástico está acabando con el medio ambiente y las tuberías de plomo han afectado las grandes ciudades de todo el país, incluyendo a Newark. Y hacer una estructura pública llama la atención y hace que la gente se haga preguntas que de pronto pueden llevar a una conversación y a posibles soluciones. Estas 2 esculturas unidas con alambre de metal van a permanecer suspendidas durante todo el año como unas instalaciones en el atrio del edificio Han, en el vestíbulo de Express Newark,
que es el Centro de Arte y Diseño Socialmente Comprometido en la Universidad de Rutgers, Newark. A Willy le interesa mucho crear una nueva percepción en la que el espectador nunca verá el objeto que es la base de su escultura, de la misma manera otra vez. Él crea esculturas de fauna africana con sillas de cocina, barcos de esclavo con marcos de hierro, complejas tanto en estructura como en el significado cultural para transmitir con cada una ese poderoso mensaje sobre la historia africana en América. Cuando Cole los vuelve a ensamblar, estos objetos se convierten en unas potentes esculturas que parecen provenir de otro tiempo y otro lugar. Pero sin dudarlo un momento, creo que las obras que más renombre internacional le han dado a Willy son las que él crea con zapatos. Y eso comenzó con un encargo de obra para la marca de calzado Armando Cabral. Para este proyecto el artista recibió una variedad de zapatos nuevos y viejos que abarcan los 13 años de la historia de esa marca. En ese momento Cole se sintió muy atraído por esos zapatos usados como la fuente de inspiración. Él afirma que vio esos zapatos usados como la batería que le dio vida a lo demás. Antes de que vean estas inimitables obras, los invito a revisar nuestros más de 150 videos, a que los compartan y obviamente si les gustan les den miles de likes. Nunca olviden tampoco que suscribirse a un canal de YouTube es un gran honor para ese canal y contribuye así a que se acerque, en este caso nuestro, a la cifra de 500 suscriptores, que es cuando entregaremos la primera escultura a uno de ustedes. A los que por primera vez están viendo este canal, les cuento que como aún no cumplimos los requisitos que permiten esa monetización de que tanto todo el mundo habla, pues estamos vendiendo en Amazon este interesantísimo y útil libro, Minerales, cómo identificarlos. Les dejo el link en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. Esta instalación marca la primera vez que el artista trabaja en calzado y sandalias para hombres, específicamente. Además se desafió a sí mismo a explorar los colores, los estampados africanos y los textiles que se muestran en el calzado para crear piezas exclusivamente africanas. El resultado final, imaginativo, presenta 2 esculturas africanas que de alguna manera están imbuidas de la cultura y las cualidades de los ancestros que han venido antes, hecho completamente de zapatos y sin embargo emitiendo sabiduría y autoridad. La conexión de Cole con el zapato y su usuario le da un sentido de vida a cada pieza. La agrupación de madre e hijo es un homenaje majestuoso pero tierno a la cultura africana. La mujer sentada en un trono de zapatos remite a las esculturas de maternidad real. La mayoría de las esculturas de maternidad africanas celebran la fertilidad y la abundancia, y aunque las de Willy también representan la abundancia, es de un tipo muy material, el desperdicio de América como cultura de consumo. Asimismo espero que ustedes hayan disfrutado mucho este video, que se inspiren en él, que entiendan lo que es crear arte con todo y que cada semana vamos a estar con ustedes aquí. Así que los espero la próxima semana y los que no se suscribieron pueden hacerlo aquí haciendo presión sobre el logo. Gracias.